La circulación arterial. La sangre es transportada desde el corazón al resto del cuerpo por medio de una red compleja de arterias, arteriolas y capilares, y regresa al corazón por las vénulas y venas. Si se unieran todos los vasos de esta extensa red y se colocaran en línea recta, cubrirían una distancia de más o menos unos 96.500 kilómetros, lo suficiente como para circundar la Tierra más de 2 veces. El aparato circulatorio unidireccional transporta sangre a todas las partes del cuerpo. Este movimiento de la sangre dentro del cuerpo se denomina circulación. Las arterias transportan sangre rica en oxígeno desde el corazón y las venas transportan sangre pobre en oxígeno hacia el corazón. La sangre que fluye por el sistema circulatorio transporta nutrientes, oxígeno y agua a todo el resto de las células de todo el cuerpo. El recorrido podría comenzar y terminar en el corazón, pero los vasos sanguíneos llegan a todas las partes vitales en su trayecto. Estas arterias, venas y capilares forman una gran red de conductos. Los vasos sanguíneos transportan sangre por todo el cuerpo. Las arterias transportan sangre desde el corazón. Las venas llevan la sangre de regreso al corazón. Los capilares rodean a las células y a los tejidos del cuerpo para aportar y absorber oxígeno, nutrientes y otras sustancias. Los capilares también conectan las ramas de las arterias y las ramas de las venas. Las paredes de la mayoría de los vasos sanguíneos tienen 3 capas diferentes: la túnica externa, la túnica media y la túnica íntima. Estas capas rodean la luz, el interior hueco por el que fluye la sangre. El ventrículo izquierdo del corazón bombea sangre oxigenada hacia la aorta. Desde allí, la sangre pasa a través de las arterias principales, que se ramifican en arterias musculares y luego en arteriolas microscópicas. Las arteriolas se ramifican en redes de capilares, aportan oxígeno y nutrientes a los tejidos. Las paredes de las arterias son más gruesas que las paredes de las venas y tienen más tejido elástico y muscular liso. Esta estructura les permite a las arterias dilatarse a medida que la sangre es bombeada a través de ellas. Después de que los capilares liberan oxígeno y otras sustancias de la sangre a los tejidos del cuerpo, conducen a la sangre nuevamente hacia las venas. Primero la sangre ingresa a ramas venosas microscópicas denominadas vénulas. Las vénulas conducen la sangre hacia las venas, que la transportan de regreso al corazón y a través de las venas cavas. Las paredes de las venas son más delgadas y menos elásticas que las paredes de las arterias. La presión que empuja la sangre por las venas no es tan alta. De hecho, hay válvulas dentro de la luz de las venas para impedir el reflujo de sangre. Los capilares son vasos diminutos que se ramifican a partir de las arteriolas para formar redes que rodean a las células del cuerpo. En los pulmones, los capilares absorben oxígeno del aire inhalado hacia el torrente sanguíneo y liberan el dióxido de carbono para que sea exhalado. En el resto del cuerpo, el oxígeno y otros nutrientes difunden desde la sangre de los capilares hacia los tejidos que estos irrigan. Los capilares absorben dióxido de carbono y otros productos de desecho en los tejidos y luego conducen la sangre desoxigenada hacia las venas. La sangre que se desplaza por el sistema circulatorio ejerce presión en las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial es el resultado de la fuerza del flujo de sangre generada por el corazón, que bombea la sangre, y la resistencia de las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando el corazón se contrae, bombea sangre a través de las arterias. La sangre empuja contra las paredes del vaso y fluye más rápido con esa alta de presión. Cuando los ventrículos se relajan, son las paredes de los vasos las que empujan al disminuir la presión. El flujo de sangre disminuye su velocidad con esta baja presión. Las arterias. Las arterias son vasos que transportan la sangre y la alejan del corazón, llevando en su interior sangre oxigenada hacia los tejidos. Poseen una prominente capa de fibras musculares y elásticas que le confieren las propiedades mecánicas propias de sus funciones.
Las arteriolas son las más pequeñas, también son similares en estructura a las arterias, pero de diámetro menor. Las arterias son vasos que distribuyen la sangre del corazón a todos los tejidos. Las arterias se ramifican y progresivamente en cada ramificación disminuyen su calibre y se forman lo que son las arteriolas. En el interior de los tejidos, las arteriolas se ramifican en múltiples vasos microscópicos, los capilares, que se distribuyen entre las células. Los 6 capilares se unen en grupos, formando venas pequeñas llamadas vénulas, que se fusionan para dar lugar a las venas de mayor calibre. Las venas retornan la sangre al corazón. Las paredes de los grandes vasos, arterias y venas están constituidas por 3 capas. Primero, la capa interna, que está constituida por un endotelio, que es un epitelio escamoso simple, y su membrana basal y una capa de fibras elásticas. Segundo está la capa media, que está compuesta por tejido muscular liso y fibras elásticas. Esta capa es la que difiere más en cuanto a la proporción de fibras musculares y elásticas y su grosor entre venas y arterias. Y por último tenemos la capa externa o adventicia, que se compone principalmente de tejido conjuntivo. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre a una presión relativamente elevada, en comparación con las venas correspondientes, desde el corazón, y la distribuyen por todo el organismo. La sangre pasa a través de arterias de calibre decreciente. Los diferentes tipos de arterias se distinguen entre sí por su tamaño global, por las cantidades relativas de tejido elástico o muscular en la túnica media, por el grosor de sus paredes con respecto a la luz y por su función. El tamaño y el tipo de las arterias son un continuo, es decir, se observa un cambio gradual de las características morfológicas de un tipo a otro. Hay 3 tipos de arterias. Primero, las grandes arterias elásticas, que son las arterias de conducción. Poseen numerosas láminas de fibras elásticas en sus paredes. Estas grandes arterias reciben inicialmente el gasto cardíaco. Su elasticidad les permite expandirse cuando reciben la sangre de los ventrículos, minimizar el cambio de presión y volver a su tamaño inicial entre las contracciones ventriculares, mientras continúan impulsando la sangre hacia las arterias de mediano calibre. Con ello se mantiene la presión en el sistema arterial entre las contracciones cardíacas, en un momento en que la presión intraventricular cae a 0. Globalmente, de este modo se minimiza el reflujo de la presión arterial mientras el corazón se contrae y se relaja. Ejemplos de grandes arterias elásticas son la aorta, las arterias que nacen del arco de la aorta, como es el tronco brachiocefálico, subclavias, carótidas, y el tronco de las arterias pulmonares y sus ramas principales. Segundo, tenemos las arterias musculares de calibre mediano, que son las arterias de distribución. Tienen paredes que principalmente constan de fibras musculares lisas dispuestas de forma circular. Su capacidad para disminuir de diámetro, que es la vasoconstricción, les permite regular el flujo de sangre en las diferentes partes del organismo, según las circunstancias, como pueden ser la actividad física, la termorregulación. Las contracciones pulsátiles de sus paredes, las paredes musculares, con independencia de lo que es el calibre de la luz, disminuyen su calibre transitoria y rítmicamente, en una secuencia progresiva, lo que impulsa y distribuye la sangre a las diversas partes del cuerpo. La mayoría de las arterias con denominación, incluidas las que se observan en las paredes corporales y en los miembros durante la disección, como la braquial o la femoral, son las arterias musculares de calibre mediano. Por último, tenemos las arterias de calibre pequeño y las arteriolas, que son relativamente estrechas y tienen unas gruesas paredes musculares. El grado de reflexión de los lechos capilares y el nivel de tensión arterial dentro del sistema vascular se regulan principalmente por el tono, la firmeza del músculo liso de las paredes arteriolares. Si el tono se halla por encima de lo normal, hay hipertensión o presión arterial alta. Las arterias pequeñas no suelen tener una denominación especial ni se identifican específicamente en la disección. Las arteriolas solo pueden observarse con medios de aumento. Los capilares son vasos microscópicos que llevan sangre desde las arteriolas hasta las vénulas y de esta forma cierran el circuito. Representan la unidad funcional ya que es en ellos donde se realiza el intercambio de gases, nutrientes y desechos. Los capilares son vasos microscópicos que comunican las arteriolas con las vénulas.
se sitúan entre las células del organismo en el espacio intersticial para poder facilitar el intercambio de sustancias entre lo que es la sangre y las células. Las paredes de los capilares son muy finas para permitir este intercambio. Están formadas por un endotelio y una membrana basal. Los capilares forman redes extensas y ramificadas que incrementan el área de superficie para el intercambio rápido de materiales. Los capilares nacen de las arteriolas terminales y en el sitio de origen presenta un anillo de fibra de músculo liso llamado esfínter precapilar, cuya función es regular el flujo sanguíneo hacia los capilares. Un capilar conecta una arteriola, que es una arteria pequeña, con una vénula, una vena pequeña, para formar una red de vasos sanguíneos en casi todas las partes del cuerpo. La pared de un capilar es delgada y porosa, y los capilares participan en el intercambio de los líquidos y los gases entre los tejidos y la sangre. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños en nuestro organismo. Están presentes entre los sistemas arterial y venoso formando una red que los conecta. Están presentes en todos los tejidos de nuestro cuerpo. Tienen una función importante y es que al tener unas paredes tan finas permiten el intercambio de sustancias entre lo que son la sangre, los tejidos. Existen dos tipos de capilares, los venosos y arteriales. A través de los capilares arteriales llega el oxígeno y los nutrientes a los tejidos y por medio de los venosos se eliminan los desechos tisulares. La presión arterial es la fuerza que ejerce contra la pared arterial la sangre que circula por las arterias. La presión arterial incluye dos mediciones, la presión sistólica, que se mide durante el latido del corazón, que es el momento de presión máxima, y la presión diastólica, que se mide durante el descenso entre dos latidos, un momento de presión mínima. El primero, que es la sistólica, se registra primero la presión sistólica y luego la presión diastólica. Como ejemplo serían 120-80, que sería lo ideal. También se llama presión sanguínea arterial y tensión arterial. La presión máxima o sistólica mide el choque de la sangre durante la sístole ventricular con las paredes de la aorta, mientras que la presión mínima o diastólica es la medida de la resistencia periférica. Las arterias sirven para transportar la sangre desde el corazón hasta la periferia corporal o los pulmones. Se distinguen arterias de tipo elástico, por ejemplo la aorta, las arterias próximas al corazón, y de tipo muscular, la mayoría de las arterias, por ejemplo las arterias braquial, la femoral. Las arterias que van disminuyendo de tamaño conducen la sangre hacia las arteriolas y finalmente a los capilares sanguíneos, donde se produce el intercambio de nutrientes y gases de la sangre y los tejidos. Nacen de un ventrículo y sus paredes son muy resistentes y elásticas para resistir la presión que ejerce la sangre al salir bombeada del corazón. El término arteria proviene del griego arteria, que significa tubo, conducción o que enlaza. El aparato circulatorio está compuesto por arterias y venas. Es fundamental para mantener la vida. Su función es la entrega de oxígeno y nutrientes a todas las células, así como la retirada del dióxido de carbono y los productos de desecho, el mantenimiento del pH fisiológico y la movilidad de los elementos, las proteínas y las células del sistema inmunitario. Con respecto a lo que es la circulación general y pulmonar, se puede decir que en cada latido, el corazón bombea sangre a dos circuitos cerrados, la circulación general o mayor y la pulmonar o menor. La sangre no oxigenada llega a la aurícula derecha a través de las venas cava superior e inferior y el seno coronario. Esta sangre no oxigenada es transferida al ventrículo derecho pasando a través de la válvula tricuspidia y posteriormente fluye hacia el tronco pulmonar, el cual se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda. La sangre no oxigenada se oxigena en los pulmones y regresa a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, que sería la circulación pulmonar. La sangre oxigenada pasa al ventrículo izquierdo, donde se bombea a la aorta ascendente. A este nivel la sangre fluye hacia las arterias coronarias, el callado aórtico y la aorta descendente, que es la porción torácica y abdominal. Estos vasos y sus ramas transportan la sangre oxigenada hacia todas las regiones del organismo, que sería la circulación general.
La arteria aorta es la principal arteria del cuerpo. Sale directamente del corazón, concretamente del ventrículo izquierdo, y da origen a todas las arterias del sistema circulatorio, excepto las arterias pulmonares que salen del ventrículo derecho. Termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se bifurca para dar origen a las arterias ilíacas primitivas. Su porción central o proximal se conoce con el nombre de arco o callado aórtico, constando de una parte ascendente, otra transversal y otra descendente, que sería la aorta torácica descendente. La parte ascendente tiene una disposición libre, sin ramificaciones, pero en la parte transversal la aorta tiene su primera división, el tronco brachiocefálico. La aorta es una arteria elástica que parte de la porción superior del ventrículo izquierdo. Su pared es flexible y extensible. Cuando el ventrículo izquierdo del corazón se contrae en la sístole y propulsa la sangre hacia la aorta, ésta se expande. Este estiramiento produce la energía potencial que ayuda a mantener la presión sanguínea durante la diástole, momento durante el cual se produce la retracción de la pared de la aorta. La distensión de la porción inicial de la aorta se propaga a lo largo de las paredes arteriales en forma de una onda de distensión que alcanza las pequeñas arterias periféricas y constituye la onda del pulso. Puede detectarse fácilmente por palpación en lo que es la arteria radial en la muñeca. La aorta consta de tres partes. Está la aorta ascendente, que es la primera porción de la aorta. Abarca desde el corazón hasta el comienzo del arco de la aorta. Nace en la raíz de la aorta antes de la salida de esta del pericardio y en su reflexión antecede al arco de la aorta. Presenta una dilatación, que es una convexidad en su origen denominada el bulbo de la aorta, que corresponde a la visualización exterior de los senos aórticos o los de Valsalva, de los que se originan sus dos únicas ramas, la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha. En su cara anterior y tercio medio posee una estructura de tejido conectivo y adiposo que la rodea de forma oblicua, conocida como el prepotium aorta. El arco aórtico, que es la segunda parte, tradicionalmente se le dice también callado aórtico. Su porción central o proximal es en forma de U invertida y da origen al tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. En el punto medio de este arco o callado, la aorta pasa desde el mediastino anterior al posterior, a nivel de T4 o de la cuarta vértebra torácica, en su cara lateral izquierda. Esta es la tercera porción, que es la aorta descendente, donde se encuentran lo que son las ramas principales de la aorta torácica. Es la sección que va desde el arco aórtico hasta el lugar donde se dividen las arterias ilíacas comunes. Está lo que es la aorta torácica, que se denomina así a la mitad de la aorta descendente, que va desde el final del callado aórtico hasta el diafragma, y está la aorta abdominal, que recibe este nombre en la mitad de la aorta descendente, que abarca desde el diafragma hasta la bifurcación de la misma. Las arterias carótidas son cada una de las dos arterias derecha e izquierda que discurren en su mayor parte a ambos lados del cuello y que irrigan tanto el cuello como la cabeza. Las arterias carótidas inicialmente se llaman arterias carótidas primitivas o arterias carótidas comunes, y después se bifurcan en arteria carótida externa y arteria carótida interna. Las arterias carótidas primitivas son un par de arterias, tanto derecha como izquierda, que nacen de los grandes troncos arteriales del tórax en diferentes lugares. La arteria carótida primitiva derecha nace del tronco brachiocefálico. Es más corta que su homóloga izquierda, puesto que nace en la porción más interna de la región supraclavicular. La arteria carótida primitiva izquierda nace del callado de la aorta en su porción ascendente. Se relaciona por delante con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Por detrás discurre el esófago. Tanto la carótida primitiva izquierda como derecha discurren por el cuello de forma similar a través de la región carotidia.
Las dos carótidas comunes no emiten ninguna rama colateral en su trayecto hasta el borde superior del cartílago tiroides, donde se bifurcan cada una de sus dos ramas terminales, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna, tanto derecha como izquierda respectivamente. La arteria carótida externa es la arteria de la cara y de los tegumentos de la cabeza. Emerge de la bifurcación carótida en el borde superior del cartílago tiroides a la altura de la cuarta vértebra cervical. Continúa su trayecto hasta que se divide en dos ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. La arteria carótida interna es la segunda rama de la arteria carótida primitiva, que se distribuye por la parte anterior y superior del encéfalo y del globo ocular. Dentro del cráneo tiene un trayecto intradural en el interior del seno cavernoso y termina dividiéndose en cuatro ramas terminales. Desde el corazón, la sangre arterial cargada de oxígeno y de nutrientes es impulsada a través de la arteria aorta para ser distribuida a todos los órganos de nuestro organismo, con la finalidad de aportar las sustancias imprescindibles para el mantenimiento de su actividad metabólica. El encéfalo es irrigado por cuatro grandes arterias que, emergiendo desde la arteria carótida ascienden por el cuello hasta penetrar en el cráneo. Las arterias que irrigan el encéfalo son simétricas a ambos lados del cuello. Por la porción anterior del cuello ascienden las arterias carótidas comunes y por la porción posterior ascienden las arterias vertebrales, que hacen parte de su recorrido ascendente protegidas dentro de las vértebras cervicales. Las arterias carótidas comunes se dividen en dos ramas, la carótida externa, que nutrirá fundamentalmente las estructuras extracraneales como la lengua, cavidad oral, faringe, cara, músculos cervicales, y la carótida interna, que penetrando en el cráneo aportará sangre a la mayor parte de la porción anterior del encéfalo que conocemos como cerebro. Las arterias vertebrales entran en la cavidad craneana, uniéndose y formando un tronco común que conocemos como arteria basilar, que irrigará al cerebelo y al tronco cerebral. Las arterias carótidas internas y la arteria basilar se dividen a su vez en ramas de calibre cada vez más pequeños que, distribuyéndose por toda la superficie cerebral, discurren por el espacio subaracnoideo y penetran en el tejido encefálico, asegurando la nutrición del mismo, formando en la base lo que se conoce como el polígono de Willis. El círculo arterial cerebral, más conocido como polígono de Willis, es un anillo anastomótico de arterias que se ubican en la base del encéfalo. Este círculo anastomótico conecta las dos principales sistemas arteriales del encéfalo, el sistema de las arterias carótidas internas y el vértebro basilar, o la arteria basilar y vertebrales. Está formado por cuatro pares de vasos y un único vaso impar con numerosas ramas que irrigan el encéfalo. La función principal del polígono de Willis es proporcionar un flujo colateral entre los sistemas arteriales anterior y posterior del encéfalo. Además ofrece las vías alternas de flujo sanguíneo entre los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. De esta forma, el polígono protege al encéfalo de isquemias y eventos cerebrovasculares en caso de obstrucción o daño vascular. Las estructuras que lo forman es la anastomosis de las arterias en forma de polígono de diferentes calibres. Su ubicación es en la fosa interpeduncular, en la base del encéfalo. Está conformado por ciertas arterias de anterior a posterior. Sería la arteria comunicante anterior, que viene desde la arteria cerebral anterior. Arterias cerebrales anteriores, que van de la arteria carótida interna. Las arterias carótidas internas, que vienen de la arteria carótida común. Las arterias comunicantes posteriores, que vienen de la arteria cerebral posterior. Y las arterias cerebrales posteriores, que son ramas de la arteria basilar. En cuanto a lo que es la circulación cerebral, tiene una circulación anterior dada por arterias carótidas internas, arterias cerebrales anteriores y arterias comunicantes anterior y arterias cerebrales medias. Y tiene lo que es la circulación posterior dada por las arterias vertebrales, arteria basilar, arterias cerebrales posteriores y arterias comunicantes posteriores. Su función, formar las conexiones anastomóticas entre las circulaciones cerebrales anterior y posterior para proporcionar irrigación al encéfalo por medio de varias ramas.
La arteria braquial o arteria humeral es la arteria del brazo. Es la continuación de la arteria axilar que cambia de nombre a braquial o humeral desde el borde inferior del pectoral mayor. La arteria braquial o humeral se encuentra localizada dentro del compartimento anterior y constituye la principal fuente de irrigación del brazo. Como se encuentra una estrecha relación con el húmero, tiene importancia clínica, ya que se usa para realizar exámenes físicos como el pulso, la toma de la presión arterial, y por estas características también es propensa a lesiones que ocurren principalmente en el hueso, como son las fracturas que podrían romperla. Sigue su trayectoria hacia abajo y hacia afuera y se coloca medial al bíceps, llegando hasta el canal bicipital interno, donde se divide en sus dos ramas terminales, la arteria radial y la cubital. Es una continuación de la arteria axilar que comienza en el borde inferior del tendón redondo mayor. Recorre medialmente en relación al húmero y al músculo bíceps braquial en su porción proximal, luego se desplaza más anteriormente, pasando por el canal de Creux-Bellier o surco bicipital medial, para ubicarse entre los epicóndilos humerales. Termina a nivel del cuello del radio, aproximadamente a 1 centímetro distal de la articulación del codo. En este punto se divide en arteria ulnar o cubital y radial. La arteria braquial profunda es una gran rama posteromedial de la arteria braquial, ubicada distal al músculo redondo mayor. Esta acompaña al nervio radial en su recorrido. La arteria braquial profunda discurre al comienzo posteriormente entre las cabezas larga y medial del músculo tríceps braquial, antes de continuar dentro del surco para el nervio radial, que es el surco espiral antiguo o canal de torsión. Proporciona ramas musculares y óseas y finalmente se divide en dos ramas: la rama colateral media, que es la descendente posterior, y la rama colateral radial, que es la descendente anterior. La arteria deltoidea, una rama muscular que se localiza entre las cabezas larga y lateral del tríceps braquial e irriga el músculo deltoide, suele emerger de la arteria braquial profunda o en ocasiones directamente de la braquial. La rama colateral media es la más grande de las dos ramas y nace posterior al húmero, antes de descender por detrás del tabique intermuscular lateral hasta el codo. Proximalmente, estas ramas corren entre lo que es el músculo braquial y la cabeza lateral del tríceps braquial. Distalmente corren entre los músculos braquio-raquial por delante y la cabeza lateral del tríceps braquial por atrás. La rama colateral media permanece profunda en la fascia o la cruza para volverse cutánea antes de alcanzar la arteria interósea recurrente, que se encuentra posterior al epicóndilo lateral. Este emite 5 perforantes fasciocutáneas, que son arterias más pequeñas que atraviesan la fascia entre los músculos e irrigan la piel. La rama colateral radial realiza su trayecto en compañía del nervio radial y atraviesa el tabique intermuscular para descender anteriormente al epicóndilo lateral, entre los músculos braquial y braquiorradial. Entonces se une a la arteria radial recurrente e irriga el nervio radial, los músculos braquial y braquiorradial. Esta rama también proporciona algunas perforantes fasciocutáneas. La arteria nutricia del húmero nace de la arteria braquial, cerca del tercio medio del hueso, antes de entrar al canal nutricio, que es básicamente un gran foramen o agujero en el húmero. Entra en este canal por detrás de la tuberosidad deltoidea, cerca de la inserción del músculo coracobraquial. A menudo es posible encontrar dos ramas en vez de solo una. La arteria colateral ulnar superior nace de la arteria braquial, ligeramente distal al nivel del medio del brazo, pero ocasionalmente puede nacer como una rama de la arteria braquial profunda. A lo largo del nervio ulnar o cubital, pasa a través del tabique intermuscular medial en el compartimiento posterior del brazo para irrigar la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Entonces se ubica detrás del epicóndilo medial del húmero y penetra entre las dos cabezas de origen, que es la humeral y ulnar, del músculo flexor ulnar del carpo. Estando profunda a este músculo, se une a la arteria colateral inferior y la rama posterior de la arteria ulnar recurrente. Algunas veces una rama se anastomosa con la arteria cubital recurrente anterior después de haberse ubicado delante del epicóndilo medial.
La arteria colateral cubital media está presente en algunas personas para irrigar el músculo tríceps braquial. En estos casos nace de la arteria braquial entre las arterias colaterales cubitales superior e inferior y se dirige a la cara anterior del epicóndilo medial para anastomosarse con la rama anterior de la arteria cubital recurrente, así como la rama colateral media de la arteria braquial profunda de algunas perforantes faciocutáneas pequeñas. La arteria colateral cubital inferior, que es la supratroclear, nace de la arteria braquial aproximadamente 5 centímetros proximal a la articulación del codo. Corre medialmente entre el músculo braquial y el nervio mediano antes de atravesar el tabique intermuscular medial. Después gira en espiral alrededor del húmero entre el hueso y el músculo tríceps braquial hasta que se anastomosa con la rama colateral media de la arteria braquial profunda para formar un arco localizado proximalmente a la fosa olecraniana, una depresión de la cara posterior del húmero, anterior al músculo braquial. La arteria colateral cubital inferior se divide en algunas ramas que corren tanto anteriormente al epicóndilo medial para anastomosarse con la arteria cubital recurrente anterior o posteriormente para anastomosarse con la arteria cubital recurrente posterior y la arteria colateral cubital superior. La arteria radial recorre profundamente el músculo brachiorradial, donde emerge la arteria radial recurrente, distal a la articulación del codo. Corre entre las ramas superficiales y profundas del nervio radial antes de que pase en una dirección superior. Posteriormente el músculo brachiorradial y anteriormente a los músculos supinador y braquial, esta arteria irriga los músculos brachiorradial, supinador y braquial, así como la articulación del codo, antes de anastomosarse con la rama colateral radial de la arteria braquial profunda. La arteria cubital es la rama más voluminosa de la arteria braquial y una de sus terminales. Su primera rama es la arteria recurrente cubital, la cual pronto se divide en rama anterior y posterior. En ocasiones estas ramas emergen independientemente desde la arteria cubital. Durante su trayecto por el antebrazo, la arteria cubital proporciona la arteria interósea común, las ramas carpianas dorsal, palmar profunda y palmar superficial, las cuales contribuirán al aporte sanguíneo del antebrazo y la mano, junto con las ramas de la arteria radial. Ahora pasamos a los miembros inferiores, a la irrigación del miembro inferior, donde hablaremos de lo que es la arteria femoral. La arteria femoral es una arteria del muslo, proviene y es continuación de la ilíaca externa, que se convierte en femoral. La arteria femoral recorre la parte anterior del muslo y después se dirige hacia atrás, pasando por un hueco que queda entre los músculos abductores hasta llegar a la región poplitea, detrás de la rodilla, con el nombre de arteria poplitea. La arteria femoral es la continuación de la arteria ilíaca externa y constituye la mayor fuente de irrigación de lo que es la extremidad inferior. En el muslo, la arteria femoral atraviesa el triángulo femoral, una depresión en forma de cuña formada por los músculos del muslo superior. Los límites medial y lateral de este triángulo lo conforman el borde medial del músculo aductor largo y el borde medial del músculo sartorio, respectivamente. La fascia lata constituye el techo de este triángulo, mientras que el piso está formado por el músculo pectíneo y el aductor largo medialmente, así como el músculo ilíaco y el psoas mayor lateralmente. Dentro de este triángulo, la arteria femoral es encapsulada en una vaina femoral junto a la vena femoral. La arteria femoral y sus ramas en la extremidad inferior proporcionan la mayor parte de la irrigación del muslo, la irrigación de la pierna y la irrigación del pie. La arteria femoral da 5 ramas en el triángulo femoral y una en el conducto aductor, es decir, un total de 6. La arteria epigástrica superficial surge de la arteria femoral a 1 centímetro distal al ligamento inguinal. Viaja a través de la fascia acribiforme y asciende hacia el ombligo por la fascia abdominal superficial. Irriga la piel, a la fascia superficial y a los ganglios inguinales superficiales. Está la arteria circunfleja ilíaca superficial.
La arteria ilíaca o circunfleja ilíaca superficial es la rama más corta de la arteria femoral. Surge cerca de la arteria epigástrica superficial, lateral al hiato safeno. La arteria pasa a través de la fascia lata antes de cruzar hacia lo que es la espina ilíaca anterosuperior. Al igual que la arteria epigástrica superficial, esta irriga la piel, a la fascia superficial y a los ganglios inguinales superficiales. Tenemos la arteria pudenda externa superficial, que surge cerca de la epigástrica superficial y de la circunfleja ilíaca superficial. Viaja a través de la fascia cribiforme antes de cruzar el cordón espermático profundo a la vena safena magna. Irriga la piel del abdomen inferior, así como el pene, la piel del escroto y los labios en el caso de las mujeres. La arteria pudenda externa profunda cruza a los músculos pectíneos y aductor largo antes de atravesar la fascia lata. Irriga la piel del periné, al igual que la piel del escroto y de los labios mayores. Está la arteria femoral profunda, también conocida como la arteria profunda del muslo. Es la rama más extensa de la arteria femoral. Surge a más o menos a 3.5 centímetros distal al ligamento inguinal. Esta arteria se encuentra inicialmente lateral a la arteria femoral antes de dirigirse profundamente hacia la cara medial del fémur. Viaja entre los músculos pectíneos y aductor largo antes de pasar entre los músculos aductor largo y aductor corto. Luego desciende entre el aductor largo y el aductor mayor antes de perforar el aductor mayor para anastomosarse con las ramas musculares de la arteria poplitea. La arteria femoral profunda es la principal fuente de irrigación para los músculos que extienden, flexionan y abducen el muslo. Por último tenemos la arteria descendente de la rodilla, que es la rama más distal de la arteria femoral. Surge proximal al hiato aductor o anillo de Hunter en el conducto aductor. Desciende dentro del músculo vasto medial hasta la cara medial de la rodilla. Aquí se anastomosa con la arteria superior medial de la rodilla. Las ramas de esta arteria irrigan a los músculos vasto medial y aductor mayor, así como a la piel proximal y medial del muslo. La arteria femoral irriga a la cara anterior y medial del muslo. Pasa por el triángulo femoral y por el conducto del aductor a lo que es el hiato del aductor para convertirse en arteria poplitea. Genera ramas como la arteria femoral profunda, que irriga compartimiento medial, lateral y posterior. Va entre los músculos pectíneo y aductor mayor sobre la cara medial del muslo. Está lo que es la arteria circunfleja medial, que entre los músculos pectíneos e iliozoas irriga la cabeza y cuello del fémur. Se anastomosa con la arteria glútea inferior, lo que es su porción ascendente. Está la arteria circunfleja lateral, que irriga la región anterior glútea a nivel ascendente y rodea el fémur a nivel transverso. Y hay una rama descendente que irriga la red de la rodilla. Están las arterias del cuádriceps, que irrigan el cuádriceps femoral, y las arterias perforantes, que perforan el aductor mayor e irrigan los músculos isquiotibiales y aductor mayor. Están las arterias popliteas, que es la arteria femoral luego de que atraviesa el hiato aductor. Esta genera algunas arterias adicionales, como son las arterias superiores lateral y medial, arteria media de la rodilla, arterias inferiores lateral y medial. Estas 5 forman la red articular de la rodilla, 2 ramas terminales, la arteria tibial anterior y posterior. La arteria tibial anterior entra por el arco tendinoso del músculo sóleo, genera la arteria recurrente tibial anterior, arterias musculares en el compartimiento anterior, arteria maleolar anterior, medial y lateral. Se anastomosan con las posteriores. Está la arteria tibial posterior, que genera o produce lo que es la arteria nutricia de la tibia, arterias musculares, compartimiento posterior, las arterias comunicantes y las arterias maleolares mediales, arterias peroneas, que irriga el compartimiento lateral de la pierna. Por último tenemos ramas terminales, como es la arteria palmar medial, que a su vez también genera la arteria digital plantar medial del dedo gordo, la digital plantar lateral del dedo gordo, la arteria plantar lateral, que se anastomosa con la arteria plantar profunda para formar el arco plantar profundo,
Las arterias metatarsianas plantares, que cada metatarsiana se divide en arteria digital plantar lateral y medial. Y por último, la arteria digital plantar lateral del quinto dedo. Los órganos abdominales del sistema digestivo están irrigados por tres arterias impares. Primero, el tronco celíaco. Es un vaso arterial corto que nace de la cara anterior de la aorta abdominal, del que se desprenden lo que es la coronaria estomáquica, la hepática, que irriga ambas caras del estómago, y la primera porción del duodeno, la cabeza del páncreas, la vesícula biliar, y da irrigación nutricia al hígado. Sus ramas son la pilórica, la cística, la gastroduodenal y la gastroepiploica. Y tenemos una tercera rama que es la esplénica, donde se dividen otras subramas como la pancreática derecha, las gástricas cortas, la gastroepiploica izquierda. La esplénica da ramas para el cuerpo y las colas del páncreas, para el fondo gástrico del estómago y para la curvatura mayor del estómago. Termina en varias ramas que penetran en el hilio del vaso. El intestino delgado y el intestino grueso están irrigados por las arterias mesentéricas superior e inferior, que se originan de la cara anterior de la aorta abdominal por debajo del tronco celíaco. Sería la segunda rama, que sería la arteria mesentérica superior, de la que se desprenden las ramas yeyunales e iliales y la ileocólica. También se desprende la arteria mesentérica superior, que es el vaso principal para el intestino delgado y para la mitad derecha del intestino grueso. Además da ramas para el duodeno y la cabeza del páncreas. La otra rama es la arteria mesentérica inferior, de la que se desprenden la arteria cólica izquierda superior e inferior y la hemorroidal superior. También tenemos la arteria mesentérica inferior, que nace de la aorta abdominal por debajo de los orígenes de las arterias mesentéricas superior y renales. Desciende hacia la izquierda, dando ramas para la mitad izquierda del colon y la porción superior del recto. Se anastomosa con las arterias rectales media e inferior, las cuales se originan de la arteria ilíaca interna y de la arteria pudenda, respectivamente. De la aorta abdominal también se originan las arterias renales, que proporcionan sangre a los riñones, y las arterias espermáticas u ováricas para irrigar a las gónadas. El drenaje venoso de estas vísceras abdominales es tomado por lo que es la vena porta. El término circulación portal hepática se refiere al flujo de sangre venosa desde los órganos gastrointestinales y del vaso al hígado antes de regresar al corazón. Durante la fase de absorción, la vena porta es enriquecida con sustancias que se absorben del aparato digestivo. El hígado vigila estas sustancias antes de que pasen a la circulación general. La sangre entra al hígado por dos caminos: la arteria hepática, que provee sangre oxigenada, y la vena porta, que transporta sangre desoxigenada pero rica en nutrientes del aparato digestivo, el vaso, el páncreas. Dentro del hígado, ambos tipos de sangre se mezclan y, después de ser filtrada por los sinusoides hepáticos, abandona el hígado a través de las venas hepáticas. Cualquier sistema en el que la sangre atraviesa una segunda red capilar antes de regresar al corazón se denomina porta. Existen tres sistemas porta en el organismo. Dos son venosos y uno arterial. El arterial es renal y los venosos son hepático e hipofisario. La vena porta hepática es una de las venas más importantes que transporta sangre del cuerpo hacia el hígado para ser filtrada y procesada la sangre. Esta vena es parte del sistema venoso portal, donde drena toda la sangre proveniente del sistema gastrointestinal, incluyendo el páncreas, la vesícula biliar y el vaso. La palabra hepática hace referencia al hígado, así es que la vena porta hepática es el vaso sanguíneo que conduce la sangre rica en nutrientes, como ya habíamos dicho anteriormente, desde lo que es el tracto gastrointestinal y el vaso hacia el hígado. Además, esta vena también lleva toxinas al hígado para ser químicamente modificadas en el proceso de desintoxicación. Por último, podemos decir que las venas procedentes del vaso, estómago y páncreas
y la vesícula biliar e intestino se anasomostan todas formando la vena porta hepática que penetra en el hígado y luego es drenada a través de las venas hepáticas hacia la vena cava inferior. Las ventajas del sistema es el control de la glucemia, la detoxificación del cuerpo y el aporte de los nutrientes. El sistema porta hepático recibe su nombre ya que vincula los capilares intestinales y de otros órganos del sistema digestivo con los capilares modificados, que son los sinusoides hepáticos del hígado, ya que la sangre proveniente de los intestinos es rica en nutrientes durante algunas horas después de las comidas. El sistema venoso portal puede utilizar los nutrientes antes de ser distribuidos por el resto del cuerpo. Adicionalmente, el sistema venoso portal juega un papel clave en la limpieza de la sangre de las bacterias y toxinas que pueden ingresar al cuerpo desde el sistema gastrointestinal. Aparte de las venas hepáticas y demás venas relacionadas que hemos mencionado, las venas intestinales asociadas son principalmente la vena mesentérica inferior, la vena mesentérica superior y la vena esplénica, la cual convergen con las venas pancreáticas antes de encontrarse con la vena mesentérica inferior y finalmente con la superior. Las venas gástricas, tanto derecha como izquierda, forman un arco a lo largo de la curvatura menor del estómago y también desembocan en la vena porta. Por lo general, los hepatocitos que procesan la sangre tienen un rol fundamental en la síntesis de proteínas, en el metabolismo de carbohidratos y lípidos y en la desintoxicación del cuerpo. Recapitulación. El sistema circulatorio del ser humano está formado por un círculo o un circuito cerrado y cuya misión es distribuir el oxígeno que se encuentra en la sangre desde el corazón a la periferia y retornar la sangre poco oxigenada o venosa desde la periferia hacia el corazón. Posteriormente esa sangre será nuevamente oxigenada en el pulmón y volverá al corazón para reiniciar el circuito. Este sistema se compone de unos vasos conductores que son venas, arterias y capilares. Sus marcadas diferencias anatómicas les confieren características especiales en función de su misión en el organismo. Así tendrán un calibre, grosor de pared, resistencia y elasticidad diferente. Las arterias en sí es una arteria, es un vaso sanguíneo encargado de la distribución de la sangre oxigenada desde el corazón hacia los capilares del cuerpo. Sus paredes son muy gruesas y elásticas, por lo que recuperan rápidamente su forma original al ser deformadas y están formadas por tres capas: la interna, la media y la externa. Las arterias son capaces de mantener la presión arterial en su luz. Cuando la sangre sale del corazón por la arteria aorta, se va ramificando en otras arterias cada vez más pequeñas a lo largo de todo el organismo para distribuir el oxígeno a todas las áreas anatómicas. Cuanto más alejadas se encuentran las arterias del corazón, su pared va perdiendo grosor por disminución del número de fibras elásticas. Los capilares son las arterias ramificadas más pequeñas, son de calibre minúsculo y reciben el nombre específico de capilares. Los capilares son los vasos más finos a través de cuya pared se lleva a cabo el intercambio de sustancias en los tejidos. La pared de los capilares es muy delgada y está formada por una sola capa de células llamada endotelio, cuyo fino grosor permite que las células reciban oxígeno y expulsen el monóxido de carbono. Cuando las válvulas no cumplen su función correctamente, se provoca un aumento de la presión en el torrente venoso de los miembros inferiores, que favorece el paso de sangre desde el sistema profundo superficial en sentido contrario al habitual, y ello conlleva a la dilatación excesiva de la pared venosa y la formación de las varices. Para estudiar el árbol circulatorio, una de las pruebas más frecuentemente solicitadas por el cirujano cardiovascular es la llamada ecodoppler, altamente eficaz en la localización de la insuficiencia venosa. Con respecto a las venas, se puede decir que una vena es un vaso sanguíneo cuya función es retornar la sangre poco oxigenada desde los capilares sanguíneos hacia el corazón para ser oxigenada nuevamente en el pulmón. Para facilitar el retorno venoso contra la fuerza de la gravedad, el interior de las venas está dotado de un mecanismo valvular que empuja el flujo hacia arriba y dificulta el sentido contrario. Concretamente, en las extremidades inferiores hay dos sistemas venosos diferenciados, el superficial y el profundo, unidos por las venas perforantes o comunicantes.
Las venas del sistema superficial tienen unas paredes más finas y distensibles. Las venas del sistema profundo albergan el 90% de la sangre venosa y de los miembros inferiores y tienen unas paredes más gruesas y con menor capacidad de distensión. Gracias al sistema de válvulas, el flujo sanguíneo va en dirección ascendente y centrípeta, es decir, del sistema venoso superficial al profundo. Esta labor valvular se ve favorecida por la labor de las células musculares de la pared de las venas, cuya contracción moviliza la sangre en contra de la gravedad, actuando como una bomba al exprimir las venas. Resulta primordial recalcar y recordar que las arterias transportan sangre con oxígeno, excepto las arterias pulmonares, que llevan la sangre con CO2 a los pulmones. Las arterias transportan sangre líquida en oxígeno desde el corazón hasta los tejidos y órganos del cuerpo, como el cerebro, los riñones y el hígado. Excepciones a esta regla incluyen las arterias pulmonares y la arteria umbilical. Una de las principales características de estos conductos que parten del corazón es que llevan sangre rica en oxígeno. Además, sus paredes son gruesas y resistentes y están formadas por tres capas: una interna o endotelial, una media con fibras musculares y elásticas y una externa de fibras conjuntivas. Para entregar su rico cargamento, las arterias también se ramifican y, de acuerdo con la forma que adopten, o hueso u órgano junto al cual corren, reciben diferentes nombres tales como coronaria, renal o humeral. Los capilares permiten el intercambio de sustancias entre la sangre y las sustancias que se encuentran alrededor de ella. Existen dos tipos de capilares: el capilar venoso, que está encargado de llevar sangre desoxigenada hacia el corazón por medio de las vénulas, donde se encuentran las venas para que luego éste lo bombee a las distintas partes del cuerpo. Y está el capilar arterial, que está encargado de transportar la sangre oxigenada a los diferentes tejidos y órganos. Su función es, a través de sus finas paredes salen el alimento y el oxígeno hacia las células, y de ellas entran a la sangre los productos de desecho y el CO2. La tensión o presión arterial es la medida de la presión que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias como consecuencia del bombeo del corazón y la contracción de las paredes arteriales. Al contraerse el corazón, esta presión arterial es la tensión arterial sistólica, también llamada como alta o máxima. Cuando se relaja para que entre sangre de nuevo en las cavidades, la presión arterial es la tensión arterial diastólica, también llamada baja o mínima. La tensión arterial normal varía según la edad y el momento concreto del día en que se mida. Por ello es recomendable realizar una serie regular de mediciones para saber los niveles medios de la tensión arterial. Se deben tomar 3 determinaciones de tensión arterial en 3 días diferentes y en condiciones de reposo. Por último, les pienso dejar esta reflexión o pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, que fue un filósofo francés que contribuyó en la aparición de nuevas teorías y modelos del pensamiento, como para la época del 1700. Uno de sus tantos pensamientos es que la juventud es el momento de estudiar la sabiduría, la vejez el de practicarla. Por su atención, muchas gracias.